Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos más una mañana aquí para tener la oportunidad de continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio que se fundamenta en la fe. En este día nosotros vamos a estar hablando sobre cómo era la obra del Espíritu Santo en el cristiano, en el Antiguo Testamento, y cómo opera el Espíritu Santo para la salvación. Antes que nada, vamos a estar orando para que el Señor pueda estar guiando nuestro estudio y que realmente pueda ser conforme a su palabra y a lo que Él nos enseña. Amén. Señor, estamos aquí una vez más delante de ti, reconociendo, Señor, que tú, Padre, eres soberano, reconociendo que tú eres todopoderoso, que tú eres, Señor, el Dios inigualable, Señor. En este momento, Señor, nosotros te pedimos que tú puedas estar abriendo la mente y los corazones de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, para que de hecho nosotros podamos conseguir entender tu palabra, podamos sacar todas las enseñanzas posibles, que tu Padre puedas estar ayudándonos, porque sin ti, Señor, nosotros nada podemos hacer. Nos ayude, Señor, nos dé un tiempo así, nosotros podamos estar aprendiendo de tu palabra, que juntos, Señor, podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de ti, Señor. Es lo que nosotros te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como estábamos hablando al inicio, nosotros vamos a estar hablando hoy sobre cómo el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento. Y en nuestro librito, no sé si es que ustedes tienen el librito, si es que tienen, se encuentra en la página 20 y 21. Dar un tiempo para las personas que tienen el libro para que puedan abrir. Es la página 20 y 21 del libro de Fundamentos de la Fe. Amén. Y dice así: ¿cómo era la obra del Espíritu Santo, en la última parte de la página, en el cristiano en el Antiguo Testamento? Él ya viene con su respuesta, dice así: el cristiano del Antiguo Testamento recibía todos los beneficios de la presencia del Espíritu Santo en su interior, más de forma diferente, en amplitud, en plenitud y abundancia, conforme lo prometido exclusivamente para la era de la nueva alianza. Y tenemos varios textos base que nosotros vamos a estar leyendo ahora, que aparece aquí en el libro. La primera referencia que encontramos se encuentra en Números, capítulo 27, versículo 18. Números, capítulo 27, 18. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor les dijo: pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, y pon tu mano sobre él. La segunda referencia que encontramos es en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Capítulo 34, versículo 9, que dice así: como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, esto fue lleno de espíritu de sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Siguiente texto. Encontramos en Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Dice: tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies, y oí que Él me hablaba. Una referencia más para terminar. Encontramos voy a buscar aquí Daniel, capítulo 4, del 8 al 9. Daniel, capítulo 4, del 8 al 9, dice así:
Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Beltasar, con el nombre de mi Dios, y quien habita el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño y le dije: Beltasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Y nosotros vemos cómo el Espíritu Santo obra de forma diferente en cada persona, así como estábamos leyendo. También el Espíritu Santo, Él obraba, Él le daba poder y también daba vida. En el dominio de la naturaleza, el papel del Espíritu Santo, dar vida a todas las criaturas animadas en la tierra, en el cielo y en el mar. Como está escrito: envías tu Espíritu y ellos son criados, en Salmo 104, 30. En el sentido inverso, si Dios, para que se recoja su Espíritu y su soplo, toda la carne juntamente expirare y el hombre voltaría para el polvo. Es lo que también aparece en Job 34, 14. Él también da poder para servicio. Y justamente en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo muchas veces capacita a personas para un servicio especial, para una actividad así diferente, por así decirlo, que las otras personas. Por ejemplo, Él capacitó a Josué con habilidades de lideranza y sabiduría, que podemos ver en Números y en Deuteronomio. Y su poder también dio a los jueces para libertar al pueblo de Israel de sus opresores, que nosotros vemos justamente en el libro de Jueces un montón de ejemplos. El Espíritu Santo vino poderosamente sobre Saúl también a fin de llevarlo para la batalla contra los enemigos de Israel. Sobre Saúl justamente vino el de levantar para la batalla contra los enemigos. Cuando David fue ungido rey, el Espíritu del Señor se asentó, o sea que se posó sobre él en aquel día, capacitándole para cumplir su tarea real para la cual Dios le había llamado. Y en una especie un poco diferente de capacitación, el Espíritu Santo dotó Bezalel con talentos artísticos para la construcción del tabernáculo. Nosotros vemos cómo Dios siempre va a través de su Espíritu Santo capacitando personas, y es justamente una de las acciones que el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Él nos capacita para que podamos cumplir con lo que Dios nos llamó, así como nos está capacitando a mí, a Ivonne, los seminaristas que estamos aquí, para que un día nosotros podamos llevar también la palabra, así como misionaria. Dileus está ahí en la frente de la iglesia. Cada uno de ustedes el Espíritu Santo capacita para que así puedan cumplir con el llamado que Dios dio. También el Antiguo Testamento, Él predice el tiempo en el que el Espíritu Santo ungiría un Mesías. Nosotros vemos que todo siempre apunta para Cristo, en grande plenitud y poder. En Isaías 11, 2 y 3, dice así, Isaías 11, 2 y 3 dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Entonces nosotros vemos que ya desde el Antiguo Testamento, y como en toda la Biblia, vemos que todo siempre apunta a Cristo, inclusive en las obras del Espíritu Santo en relación a capacitar personas. Isaías profetizó que Dios diría lo siguiente sobre ese siervo que estaba para llegar: puse sobre él mi espíritu, que encontramos también en Isaías 42, y que él mismo diría, Jesús, ¿verdad? Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Ahí nosotros podemos ver en Lucas. Entonces vemos tanto por parte del Antiguo Testamento cuanto por parte confirmada, la verdad, por el propio Cristo. Y antes de cerrar esa parte que estamos viendo sobre capacitación del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento debemos observar que a veces no había ninguna obra del Espíritu Santo dentro de las personas. ¿Cómo así? Esa idea realmente fue traída, por así decirlo,
principalmente en las palabras de Jesús, en los discípulos, en Juan 14, 17, que dice: Él habitaba con nosotros y Él estará en nosotros. Pero nosotros no debemos concluir que ese versículo no habla de forma ninguna en la obra del Espíritu Santo en el interior antes del Pentecostés. Aunque el Antiguo Testamento no hable con frecuencia de las personas que tenían dentro de sí el Espíritu Santo, porque la mayoría de los textos que leímos nosotros vimos que el Espíritu Santo posó por cima o que llegó junto a esa persona para capacitar. Nosotros nos vemos mucho eso de que el Espíritu Santo habitaba en las personas, sino que pasaba por encima antes del acontecimiento del Pentecostés. Y justamente eso significa que cuando Jesús le dice a sus discípulos: Él habita con ustedes y estará en ustedes, no puede estar diciendo que había una diferencia absoluta entre el Espíritu Santo estar fuera y dentro de nosotros. No se puede estar diciendo justamente eso, ya que en la antigua alianza y en la nueva, tampoco podemos decir que en Juan 7:37, pues en el momento que el Espíritu no estuviese en actividad, Jesús todavía no había sido glorificado. No puede significar que no había ninguna actividad del Espíritu Santo en la vida de las personas antes del Pentecostés, porque justamente acabamos de leer varios versículos que apoyan ese pensamiento. Esos dos versículos deben ser vistos de una manera diferente, que decir que uno es más poderoso que el otro. No, sino que en la plenitud del Espíritu Santo se caracteriza en vida después, la verdad, que el Pentecostés. Todavía no había comenzado en la vida de los discípulos. El Espíritu Santo todavía no había llegado dentro de ellos totalmente. Y el Espíritu Santo había sido derramado con grande abundancia y plenitud que caracterizaría la era de la nueva alianza, ¿verdad? Nosotros vemos justamente esa diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la antigua alianza y en la nueva alianza. En ese sentido poderoso, la verdad, en la nueva alianza, el Espíritu Santo todavía no estaba operando dentro de los discípulos. Él operaba por fuera, Él capacitaba, a través del Espíritu Santo, que ellos podían hacer milagros, pero el Espíritu Santo solamente comenzó a habitar después del día de Pentecostés, que si no me equivoco está en Hechos 2. También justamente cómo opera el Espíritu Santo en el pecador para la salvación. Y el Espíritu Santo opera, dice el librito en la página 21, el Espíritu Santo opera la revelación redentora por medio de la proclamación del Evangelio. Él ilumina la mente del pecador, persuadiendo de su condición y de su necesidad de salvación propuesta por Dios. Nosotros podemos ver en Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 14. 16, 14, dice así: Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía las telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Vamos a leer otra vez, es un texto muy, muy interesante. Dice: Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, una oyente normal sin ser cristiana, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Ustedes se dan cuenta que no es ni siquiera por nuestros hechos o por nuestra aceptación a Cristo o al Espíritu Santo o a la salvación. No, quien realmente hace la obra primero en nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir que fuimos nosotros que llegamos hasta Jesús, o fuimos nosotros quienes decidimos realmente aceptar de una vez por todas. No, quien realmente convence la persona de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Por eso siempre decimos, nosotros sin Él, sinceramente, nada podemos hacer. Inclusive en eso nosotros somos
dependientes totalmente de Dios. Entonces siempre tenemos que estar en constante oración, en constante dependencia a Él, porque justamente aquí da un claro ejemplo. En la Biblia ella dice que esa mujer, ella solamente vendía telas, que estaba escuchando y que ella le adoraba a Dios, solo que fue el Señor quien tocó su corazón para que ella pueda aceptar, para que ella pueda traer para ella misma lo que Pablo estaba diciendo, que estaba anunciando la verdad del Evangelio. También tenemos otro ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 es así. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es uno de los versículos más lindos, porque cuando habla así, que es el Evangelio, que hemos escuchado su palabra, y escuchamos la palabra justamente como aquel ejemplo de la mujer. Escuchamos porque el Señor tocó cada uno de nuestros corazones para que podamos aceptar. Entonces, aceptando, luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús, Él nos sella con su Espíritu Santo. Él nos da una garantía de que sinceramente no es por nosotros, no es lo que hacemos, no es lo que nosotros hacemos, nuestras buenas actitudes, nuestras buenas acciones que nos van a llevar al cielo, o que por eso nosotros somos salvos, sino que por la obra de Cristo y a través de su Espíritu Santo nosotros tenemos esa garantía de que sí, fuimos sellados, fuimos salvos a través del Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas más lindas que nosotros podemos tener en el Evangelio, tener esa seguridad, esa garantía de que sí, el Señor murió por cada uno de nosotros. El Señor murió por nuestros pecados, y al aceptar, tener esa garantía de que un día estaremos allá reinando junto con Él, reinando y siendo Rey sobre todas las cosas, sobre todas las personas, y que todo el mundo algún día verá que Él es real, que todo el mundo algún día se postrará delante de Él, y nosotros tenemos el gran privilegio de tener esa garantía de ser sellados por el Espíritu Santo, y que nosotros podamos estar agradeciéndole a Él a cada día más por eso. También la última, ¿cómo se dice?, referencia que encontramos se encuentra en, déjame ver aquí, creo que es en Juan, capítulo 3, solo un instante. 3. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y justamente este texto es un texto muy confrontador, porque justamente vamos a recordar, Nicodemo, él era un líder de los fariseos, que eran estudiosos de la palabra, que ellos conocían, ellos estudiaban toda la Torá, que para ellos era la Biblia, lo que sería más el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que sean los primeros 5 libros de la Biblia y tal. Entonces él era una persona que conocía, que sabía de la palabra, que él era un estudioso de la ley, que estaba así en día y noche. Solo que cuando él tiene una conversación con Jesús, él viene y le dice: todo
todos ustedes tienen que nacer de nuevo. Ahí él se queda, ¿cómo así tengo que nacer de nuevo? No puedo volver para el vientre de mi mamá, que posiblemente ya estaba muerta, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no estoy hablando en el sentido literal, parafraseando, ¿verdad? Le dice que él tiene que nacer de nuevo en espíritu y no en carne, porque justamente es lo que él dice. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu es del espíritu también. Entonces ahí Jesús le da un ejemplo de que es prácticamente nacer del espíritu. Ahí a través de esa conversación él se quedó un poco también confundido, ¿verdad? Porque él pensaba que él sabía todo, él pensaba que como era un estudioso y un líder, era como si fuera uno de los directores de un seminario, por ejemplo, una persona que realmente sabe mucho de la palabra, que puede decir, no, yo conozco, entonces está todo bien. Pero no, cuando él viene y se encuentra con la realidad de que él continuaba siendo pecador, igual conociendo la palabra, igual practicando buenas acciones, y que él solamente sería salvo a través de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Él tiene ese choque de realidad, y nosotros agradecemos realmente a Dios por los ejemplos que Él ya nos coloca en su palabra, ya que gracias a eso nosotros podemos entender mejor y tenemos un manual de vida, ¿verdad? De reglas de vida que es la Biblia. Y la Biblia no es solamente justamente un manual de reglas que solamente dice lo que nosotros debemos y lo que no debemos hacer. No, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la palabra de Dios totalmente pura, la más confiable que tenemos, de decir, no, la palabra de Dios se contiene, y ustedes se dan cuenta sinceramente de la importancia que es eso. Es la palabra de Dios escrita para cada uno de nosotros, pecadores humanos, pequeñitos del lado de Él, que es un Dios gigante, todopoderoso, Espíritu, que Él es Dios en tres personas. Incluso así Él se preocupó con cada uno de nosotros para traernos y explicarnos estas doctrinas que sinceramente son muy importantes para nuestra vida cristiana. Entonces no tenemos que descuidar el estudio de su palabra. Realmente les felicito a cada uno de los que están aquí una mañana más para poder estudiar de su palabra, para poder conocer más de Él, y justamente esos son uno de los frutos, una de las evidencias de que realmente somos salvos y queremos conocer más de nuestro Señor. Entonces les felicito a cada uno de los que están aquí perseverando desde el primer día hasta hoy. Yo sé que no somos las mejores profesoras, yo sé que tenemos todavía muchas cosas que estudiar para poder pasar con más excelencia la palabra de Dios, pero yo también quería agradecer mucho la confianza a la misionera Edileusa, a Ivonne, que son las que están más al frente de este trabajo, al instituto también que está dando esta oportunidad, y sinceramente yo espero que en lo que nosotros vimos hoy, por más que no haya sido mucho contenido, yo sé que fue un contenido de calidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y por más que se lea solamente un versículo, ese versículo puede hablarnos de 1000 maneras si es que nosotros realmente queremos aprender sobre él. Entonces, que el Señor pueda estar aplicando sinceramente esas palabras, lo que nosotros estudiamos hoy en nuestros corazones, y que no podamos olvidarnos, sino que nosotros podamos querer aprender más sobre eso. Por ejemplo, no significa que va a tener que parar aquí este estudio sobre cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. No, un tiempo libre que tengan, coloquen en internet, digan lo que ustedes quieran preguntar, y esas cosas hay en internet. Y si no es que no quieren que tener miedo a la hora de agarrar, pueden hablar con la misionaria de Leusa, con Ivonne, conmigo, con Catherine. Nosotros siempre vamos a estar intentando orientar lo máximo posible. Entonces, quería que estemos orando por este momento, que creo que fue un momento muy, muy lindo, muy rico en contenido, porque se trata de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar orando para que el Señor pueda continuar orientándonos, continuar dándonos gracia para poder aprender más de su palabra. Amén. Vamos a orar.
Señor, una vez más estamos aquí agradeciéndote primeramente por todo lo que has hecho por nuestras vidas, por todo, Señor, lo que hemos aprendido de ti, Señor, en estos tiempos. Te agradezco, Padre, por una oportunidad más, Señor, de respirar, una oportunidad más, Señor, de poder levantarnos en la cama, de estar bien de salud, Señor, cosas que muchas personas no tuvieran la oportunidad. Entonces, hagamos valer la pena, Señor, nos ayude a hacer valer la pena estos días y no solamente desperdiciar con cualquier cosa. Sé que es bueno distraerse, divertirse un poco, pero también no debemos descuidar de ninguna manera, Señor, tu palabra ni quién tú eres. Entonces nos ayude, Señor, a querer aprender, estudiar más de tu palabra, para que así nosotros podamos crecer, Señor, individualmente y también tener contenido para poder pasar a las personas que necesitan o para fortalecernos mutuamente como iglesia. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, y ese fue nuestro estudio de hoy. Espero que realmente haya sido un tiempo bueno para cada uno de nosotros y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Amén.